31. Nada frustra los propósitos de Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte, mi santo monte. Salmo 2, del 1 al 6. En 1939, el teólogo holandés Johan Herman Babbing afirmó, cada vez más nos parece que nuestra cultura, basada en la satisfacción propia, colapsará en algún momento y que entonces, como humanidad, enfrentaremos una calamidad mundial que llegará sin previo aviso. Quizás esto tome algún tiempo, pero no hay duda de que sucederá. Si Babbing estuviera aquí hoy, quizás consideraría que nuestras circunstancias presentes son una especie de cumplimiento de aquella palabra profética. Por todas partes se nos presenta el materialismo, la gratificación instantánea y la autonomía individualista como el camino para nuestra propia satisfacción y, ya que estas cosas han fracasado, ¿a dónde irá nuestra sociedad? No debemos interpretar equivocadamente que todos los problemas de nuestro mundo se explican en términos meramente mundanos. La Biblia nos dice que la humanidad está en contra del Evangelio de Jesucristo. Al considerar nuestras circunstancias a la luz de las Escrituras, reconocemos que a esto se refería el salmista cuando escribió: ¿por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Salmos 2, del 1 al 2. Si no queremos vernos arrastrados ni aplastados por la oposición y la persecución, debemos recordar que Dios es soberano y que no puede ser derrotado. El desenlace de sus propósitos desde la eternidad está en el centro mismo del cristianismo bíblico. Él es el creador, Él habla y decide. Incluso las calamidades de nuestro mundo son parte del plan de Dios, son parte del plan que Dios ha predestinado. Él ha puesto como gobernador a su rey y nada puede frustrar sus propósitos. Por tanto, como su pueblo, la iglesia no debe retroceder, sino levantarse y vivir para Dios. Debemos recordar a nosotros mismos y a los demás quién es nuestro enemigo. Nuestra guerra es sobre todo espiritual, es decir, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6, 12. También debemos recordar a nosotros mismos y a otros quién es y siempre será el vencedor, el rey que Dios ha puesto, su Hijo y nuestro Salvador. Al considerar la increíble unión entre nuestro Dios soberano y este mundo lleno de rebeldía, debemos ir a Él en oración. De hecho, Pablo recordó a sus lectores: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6, 18, y los alentó con la realidad de que las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10, 4. Podemos orar con audacia y vivir con valentía porque nuestro Dios es soberano. Él está haciendo avanzar sus propósitos y nada ni nadie puede prevalecer contra su deseo de glorificar a su Hijo y bendecir a su pueblo. Para profundizar, Efesios 6, 10 al 20. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una meditación acerca de este devocional. De hecho, me gusta el nombre que el autor del devocional dispuso para este día: nada frustra los propósitos de Dios. Y hermanos, para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos difíciles, con gobernantes difíciles. Cada vez más estos gobernantes quieren hacer su voluntad e imponer sus propias reglas, gobernar a su antojo y demostrar quién tiene más fuerza y poder. De hecho, no es secreto para nadie lo que estamos viviendo a nivel mundial. Tenemos países en guerra: Ucrania contra Rusia, Israel contra Palestina, Israel, el Estado de Israel
contra Gaza, Palestina, y ahora en nuestro contexto, pues tenemos nuestro presidente enfrentándose con el recién instalado presidente de los Estados Unidos. Y esto es nada más una demostración de lo que dice la Biblia, que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados y que está en contra del Evangelio de Jesucristo. La realidad es que las naciones no necesitan más poder para imponerse sobre otras naciones, ni tampoco necesitan incrementar más su poderío militar para demostrar qué tan hostiles podrían llegar a ser. Realmente no, lo que nuestras naciones necesitan es a Cristo. Nuestros gobernantes necesitan es a Cristo y su evangelio para que puedan gobernar entendiendo que quien los dispuso como gobernantes fue el Dios de todo el universo, el que quita reyes y pone reyes. Y la pregunta sería, ¿qué hay de nosotros? Y hermanos, aunque no seamos gobernantes de una nación, de igual manera también debemos reconocer que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que para ello el Evangelio es fundamental. Comprender el Evangelio me ayuda también a comprender que mi confianza y esperanza no está puesta en que también puede gobernar un presidente, sino en que Dios es mi Señor y mi Rey perfecto, el gobernante de mi vida. La realidad, hermanos, es que las naciones y los gobernantes siempre han querido ejercer dominio sin la guía y el poder de Dios, y cada vez más nos damos cuenta de que el ser humano planea su propia destrucción al pensar que puede vivir sin Dios cuando Dios es la fuente de todo bien. Hermanos, las naciones y sus gobernantes han rechazado el señorío de Dios, han levantado su puño contra el Señor, y esto ha sido desde la caída de Adán y Eva. Pero hermanos, el Señor reina por sobre toda la creación. Él dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Tal cual como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 66. Y aunque las naciones se levanten contra el señorío del Señor o el señorío de Dios, eso no podrá frustrar los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, el devocional justamente nos introduce al Salmo capítulo 2, y el Salmo capítulo 2 es uno de los salmos mesiánicos más importantes. Este salmo de David habla de la inútil resistencia de los gobiernos de este mundo al reino del Mesías, o sea, al reino del Señor Jesucristo. Y el Salmo capítulo 2 habla acerca del Mesías que había de venir, un descendiente del rey David, que sufriría la oposición del mundo, pero que finalmente establecería su reino en este mundo. Entonces, los invito a que meditemos en los pasajes, justamente en los versículos del 1 al 6, como está dispuesto para el devocional del día de hoy. Y vamos a meditarlos de la siguiente manera. Vamos a examinar los versículos del 1 al 6 en dos partes. Los versículos del 1 al 3 hablaremos acerca de la reunión de los enemigos de Dios en contra de él y su ungido. Y los versículos 4 al 6, la burla divina. Entonces, empecemos con la primera parte de los versículos del 1 al 3, la reunión de los enemigos de Dios en contra de él y su ungido. Dice nuevamente el versículo 1 al versículo 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces vamos a estudiar estos tres versículos inicialmente, hermanos. Vamos a meditar en ellos. Este salmo empieza con una pregunta retórica, o sea, una pregunta para la cual no se espera realmente una respuesta. La pregunta es, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? De hecho, esa palabra amotinan, hace referencia o significa a un grupo de personas que adoptan una actitud de oposición contra una autoridad,
¿sí? Utilizando la violencia, la protesta, la desobediencia, y es la pregunta que en este caso David se hace. ¿Cómo es posible, sí, que las gentes, los pueblos, los gentiles eh, se amotinen y piensen cosas vanas, sí? David está asombrado de que los gobernantes del mundo se atrevan a conspirar contra el rey ungido de Dios. Y David no podía creer que los pueblos se amotinaran y planearan hacer algo que de antemano estaba destinado al fracaso. Este salmo está apuntando hacia el ungido de Dios que habría de venir para establecer el reino de los cielos de este mundo. El ungido de Dios es identificado en este caso como el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y si Jesús era realmente el Mesías anunciado, la pregunta es ¿por qué los judíos de su tiempo no lo recibieron, sino que se pusieron de acuerdo con las autoridades romanas para matarlo, para crucificarlo? Y hermanos, uno podría pensar que el pueblo de Israel, que llevaba muchos años esperando a su Mesías, se hubiera alegrado cuando finalmente vino, pero el Salmo había profetizado exactamente todo lo contrario. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. El apóstol, el apóstol Juan lo resumió de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, cuando examinamos los evangelios, nos damos cuenta de que desde que Jesús vino a este mundo, se desencadenó una persecución contra él a fin de matarlo. De hecho, uno ve la historia, hermanos, que Herodes fue el primero que lo intentó. Herodes, cuando uno lee los evangelios, justamente en Mateo, uno ve que él hizo matar a todos los niños que habían en Belén y en sus alrededores, justamente con la intención de acabar también con el rey de los judíos que había nacido. En este caso sería el Señor Jesucristo. Tiempo después, durante todo el ministerio público del Señor Jesús, fueron continuos los intentos para matarlo. Y uno lo puede leer a través de todos los evangelios. Y cuando por fin pudieron agarrarlo, lo llevaron ante Pilato y todo el pueblo pidió crucifixión. De esta manera, así fue como lo rechazaron, cumpliendo lo que Jesús le había dicho a sus discípulos que esto sucedería. Hermanos, siendo así, en la persona del Señor Jesucristo se cumplió perfectamente lo que el Salmo capítulo 2 anunciaba sobre la oposición que el Señor Jesús experimentaría cuando viniera a este mundo. El Señor Jesús es el ungido de Dios. Y los apóstoles y los primeros cristianos que vivieron en aquellos días lo vieron con total claridad. En Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28, dice lo siguiente: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, todo esto se cumplió cuando en Jerusalén, Roma, el Sanedrín, Pilato, se pusieron de acuerdo para condenar a Jesús a la muerte en la cruz. Y uno cuando lee el Salmo, estos tres primeros versículos, uno nota el profundo asombro, la profunda tristeza con la que David se preguntaba: ¿por qué los hombres se rebelan de este modo contra el gobierno de Dios en este mundo? ¿Cómo es posible que las naciones hagan tal cosa? ¿Qué sentido puede haber en este empeño de independizarse de un Dios cuya voluntad es siempre el bien supremo de sus criaturas? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que le aborrezcan de este modo?
Esas eran las preocupaciones, ese era el asombro, la tristeza de David. De hecho, Miqueas capítulo 6, versículo 3, también estaba haciendo alusión a ese asombro de David. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. La realidad es que no hay ningún argumento válido para oponerse de esta manera al gobierno de Cristo, hermanos. El escenario que nos describe el rey David, que es el autor de este salmo, es el de un mundo agitado que se juntan alterados en contra de Cristo con una actitud de hostilidad y resistencia. La gente en el mundo, es interesante notar que la gente en el mundo está dividida por razas, por culturas, por tradiciones, por países, pero cuando se trata de rebelarse contra Dios y el Evangelio, uno puede notar y darse cuenta que el mundo manifiesta una total e increíble unidad. De hecho, el libro de Apocalipsis describe la gran batalla de los últimos tiempos, cuando todas las naciones bajo la dirección de Satanás se van a levantar como un solo pueblo contra Cristo. Ustedes, esto lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 17 y en Apocalipsis capítulo 19. Pero hermanos, no es de extrañarnos de que hoy día, en estos tiempos, ya vemos un adelanto de todo esto en la actitud anticristiana de la mayoría de los políticos, de los educadores, sociólogos, medios de comunicación. Todos están confabulados para atacar el mensaje cristiano. Y con esta rebelión, los hombres manifiestan su decisión de romper toda relación con Dios. Ellos quieren ser señores de todo y piensan que mientras Dios esté vivo, no lo conseguirán. Entonces, hermanos, así que su rebelión contra Dios tiene como finalidad matar a Dios. Y eso es lo que algunos creyeron haber conseguido, como justamente lo pensó el filósofo alemán Friedrich Nietzsche cuando escribió Dios ha muerto. Y en consecuencia de esto, mis hermanos, el hombre no quiere vivir bajo las leyes divinas. Debido a su pecado, a su corazón endurecido, al no querer tener una relación con Dios, eh, el hombre de verdad no quiere vivir bajo, la, bajo las leyes divinas. Y estas leyes divinas, aun siendo de bendición para el hombre, son vistas por ellos como ligaduras y cuerdas que los vuelven prisioneros. Hermanos, de hecho, los hombres creen que para llegar a ser verdaderamente libres deben romper cualquier tipo de relación con Dios y con su palabra. Pero más allá de eso, lejos de conducirlos a la libertad que ellos esperan, los arrastran a la esclavitud bajo el yugo de sus pecados y finalmente al infierno eterno. Hermanos, Jesucristo ofrece un yugo que es fácil y su carga es ligera, pero muchos lo encuentran insoportable, muchos encuentran esta carga insoportable. El Señor dice en su palabra que Él nos atrae con cuerdas de amor, pero muchos ven esas cuerdas humillantes y tratan de librarse de ellas, rechazando al Rey ungido por Dios. Si los hombres levantan su puño contra Dios, su rebelión no podrá conseguir nada contra Dios. Los únicos que saldrán perjudicados serán ellos mismos. Y toda rebelión que hagan los hombres en contra de Dios será totalmente en vano, porque nada de lo que ellos hagan contra Dios nunca prosperará. Y finalmente esta rebelión no solo es en contra de Jesucristo, sino también en contra de Dios. David escribió en el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y uno ve la unión entre el Padre y el Hijo que es tal que resulta imposible rebelarse contra uno y al mismo tiempo no está en rebelión contra el otro. Los judíos de ese tiempo no solo estaban rechazando a Cristo, también estaban rechazando a Dios el Padre. Entonces, aquí hemos examinado los versículos del 1 al 3. Ahora pasemos a examinar los versículos 4 al 6. Y esta sección se ha titulado como la burla divina. Los versículos del 4 al 6 dicen lo siguiente.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Entonces, hermanos, ya vimos cómo los hombres rechazaron al ungido de Dios cuando vino a este mundo. La pregunta es, ¿cómo iba a reaccionar Dios frente a esta horrible y terrible ofensa? Y en estos versículos hay un cambio de escenario. Justamente los versículos del 1 al 3 vimos lo que ocurrió aquí en la tierra, pero en los versículos 4 al 6 veremos lo que sucede en el cielo. Dice el versículo, el que mora en los cielos se reirá. Y el Salmo capítulo 11, versículo 4, establece o declara lo siguiente, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y hermanos, esto quiere decir que Dios permanece inamovible en su trono ante la rebeldía y el odio de los hombres hacia él. Pues para Dios definitivamente es irrisorio cualquier intento de parte de la humanidad rebelarse contra él. La pregunta es, ¿qué es el hombre frente al Dios todopoderoso y eterno? Y justamente el profeta Isaías expresó claramente la soberanía y el poder absoluto de Dios sobre las naciones y sus gobernantes. Dice Isaías capítulo 40 del versículo 23 al 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, hermanos, uno puede ver que los intentos de los enemigos de Dios de rebelarse contra él son totalmente en vano. Y Dios en su paciencia tolera la rebeldía y los insultos de los hombres, pero llegará el momento cuando se levante para actuar. Y ese día será terrible. Por eso el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y hermanos, de esto habla justamente Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, cuando se manifiesta el Señor en el día del juicio contra todos aquellos que se rebelaron contra él, contra todos aquellos que negaron al Señor Jesucristo, contra todos aquellos que rechazaron el Evangelio y decidieron vivir una vida sin Dios. Dice el versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, la ira de Dios en el día del juicio será tan terrible que ellos van a desear que los montes y las peñas caigan sobre ellos. Pero mientras llega ese momento, Dios ya hizo algo muy importante para garantizar su triunfo final. Y dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Frente a la rebelión humana que quiere quitar a Cristo del gobierno de este mundo, Dios lo ha establecido como rey soberano sobre todas las naciones. Los hombres tienen sus planes, pero Dios tiene el suyo y este será el que finalmente triunfe. Nuevamente, como dice el versículo, el título de este devocional, nada frustra los propósitos de Dios. Absolutamente nada puede frustrar los propósitos de Dios. Y cuando uno lee el versículo, este último versículo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, la pregunta es, ¿qué significa que Dios ha puesto a su rey sobre Sión, su monte santo? Y hermanos, en la actualidad, o cuando uno lee la Biblia, la ciudad de Jerusalén, edificada justamente en el monte Sión, era simplemente un símbolo de la verdadera ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. De hecho, uno puede encontrar en Hebreos
capítulo 12, versículos 22 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, lo describe de esta manera la verdadera acción. Dice el versículo 22, el autor de Hebreos dice: en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Entonces, hermanos, Sión, el monte santo de Dios, es el lugar en el que la presencia divina se manifiesta de modo especial con toda su gloria y poder. Es el lugar donde está establecido el trono eterno de Dios. De modo que cuando los hombres lo rechazaron en la Jerusalén terrenal, Dios respondió colocándole en su trono en la Jerusalén celestial. Y justamente el Salmo capítulo 110, el versículo 1 complementa este escenario de la siguiente manera. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, no hay lugar más alto en todo el universo que el monte santo de Dios en nación celestial. Allí está el trono de Dios y Cristo se ha sentado en él, y esto garantiza su victoria final sobre todas las fuerzas del mal en este mundo. Por eso la Biblia dice que a esto vino el Señor Jesucristo, a destruir las obras de Satanás. Y los hombres pueden hacer todo lo que ellos quieran en esta tierra, pero de ninguna manera van a conseguir inquietar al que está sentado en el trono celestial. Y finalmente, hermanos, habiendo examinado esta parte del Salmo, entonces viene la pregunta: ¿dónde está el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio puede responder a todo lo que hemos examinado en los versículos del 1 al 6? Hermanos, el Evangelio es la buena noticia, es que Jesucristo es el Rey prometido. Dios revela esta verdad al principio del ministerio de Jesús al citar este salmo en el bautismo de Jesús. Dios les dice a todos que las promesas del Salmo 2 se cumplen en Jesús. Las conspiraciones de las naciones no van a prevalecer y no prevalecerán. Por un momento parecía que las conspiraciones de los humanos y los gobiernos prevalecerían incluso sobre Jesús, pero él fue arrestado injustamente, acusado falsamente y ejecutado injustamente en la cruz del Calvario. Y sin embargo, incluso estos planes son tan ridículos comparados con el poder de Dios. Jesús resucitó de entre los muertos y tomó el trono prometido en el Salmo capítulo 2. Y esto no es un trono terrenal que sea limitado y que pueda desaparecer. Por el contrario, el trono de Jesús está en el cielo sobre todo y es eterno. Hermano, las naciones siguen enojadas contra Dios y es una realidad. Los países y los gobiernos siguen adquiriendo poder a costa de los débiles y los marginados. Pero Jesús sigue siendo el Rey y como Rey pronto vendrá a juzgar a los gobernantes malvados y a brindar refugio y esperanza a los oprimidos. Y en esta mañana tenemos una opción: o confiar en los reinos de este mundo o dar nuestra lealtad al Rey Jesús, al ungido prometido. Sí, y si nos arrodillamos ante Jesús, mis hermanos, vamos a encontrar refugio en él. Esto es, mis hermanos, la meditación para esta mañana. Oremos al Señor.